de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, gracias nuevamente por sintonizarnos y estar con nosotros en esta hermosa mañana de este mes que el Señor nos regala y este día tan especial. Recordamos que somos el Remanente Adventista CR. Nos puede sintonizar aquí a través de Radio Costa Rica, frecuencia 930 AM, tenemos también nuestro teléfono, que es el 905 2 930 930 905-2 930 930. Y tenemos para señal para el mundo www.radiocrnet. Ahí puede contactarnos a través de Radio Costa Rica 930 AM. También tenemos Canal 54, donde también nos puede localizar en Canal 54. Recordemos que también tenemos un número de teléfono que es el 83 14 76 19 para consultas y oración. Ahí puede contactarnos a cualquier hora del día durante los 7 días de la semana al 83 14 76 19. Recordando que la programación es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica 930 M y en las noches de 8 a 9 de la noche en Canal 54. Y también los fines de semana estamos también pasando algunos programas a diferentes horas para que usted mantenga la sintonía aquí en Radio Costa Rica y pueda conocer y compartir con nosotros temas tan importantes y tan cruciales, tan necesarios para nosotros en este tiempo. También queremos decirle que puede contactarnos a través de YouTube, como mencionamos hace un momento, a través del nombre Remanente Adventista CR, y meterse ahí a Facebook, en las redes, para que usted pueda ver toda la programación que se ha venido dando durante ya varios meses con diferentes temas importantísimos. Y déjeme mencionarle que de hecho que somos el Remanente Adventista CR y también estamos con la Iglesia Adventista La Verdad Presente, porque los temas que estamos predicando y enseñando a la luz de la palabra de Dios tienen que ver con la verdad presente en todas las áreas del ser humano y del mundo en general, y que tienen mucha relación con Dios y con su palabra. Ahí que le estamos invitando para que nos contacte, nos localice y esté al tanto de todos los temas tan importantes, especialmente para este tiempo. También invitarles para que este próximo sábado, recordemos que la Biblia dice, en toda la Biblia, que el día de reposo es el sábado, no es el domingo. Nosotros nos reunimos a las 8:45 de la mañana allá en Coronado. La dirección es de la bomba El Trapiche, que es la primera bomba que está subiendo hacia Coronado. 400 al norte y 200 al este, Coronado, Complejo Las Huacas. Hay un gimnasio grande ahí, estamos al fondo hay un gimnasio, nosotros estamos arriba del gimnasio. Le estamos invitando para que mañana nos acompañe a las 8:45 de la mañana, y de hecho le estamos invitando a un delicioso almuerzo vegetariano que las hermanas han preparado con mucho cariño, especialmente para nuestras queridas visitas y la gente que mañana tenga bien a acompañarnos. Muy bien, deseando que en este día Dios les pueda bendecir, saludándoles y agradeciendo nuevamente de antemano que nos sintonicen. Y también quisiéramos mandar algunos saludos a muchos, porque ya son muchas personas que gracias a Dios están escuchando el programa. Tenemos a Mónica y a la mamá doña Marlene en Guapiles, Gaby y Daniel en Desamparados, que es el grupo de los 300 que están predicando el evangelio también. Nuestro hermano Henry, su esposa y su suegro allá en Río Segundo de Alajuela. Nuestro hermano Miguel, papá de nuestro hermano Will, que está los jueves con temas importantísimos aquí en el canal. También a don José y doña Blanca allá en Guadalupe, que nos escuchan. Doña Carmen, doña Socorro y su hermano allá en Cartago. Doña Cinia y doña Hija también, y su hija en Cartago. Don Adilio en Tirraces, Julio y María José en Alajuelita.
Francisco en Coronado, mi papá, que también está escuchando el programa ahí en San Pedro. Y también quiero mencionar a doña Elsie en Sabanilla, don Alfonso allá en Lagunilla de Heredia, y a todos los hermanos de la Iglesia La Verdad Presente y a todos los que nos sintonizan, porque hay más gente, pero el tiempo no me alcanza. Y a nuestro hermano Andy en cabina, que siempre nos colabora y nos ayuda para que este programa se esté pasando de lunes a viernes. Muy bien, sin más, les invito para que donde usted se encuentre, salvo que esté manejando y pueda tener su vehículo, pueda inclinar su rostro y pedirle a Dios que dirija la exposición de su palabra en esta mañana. Vamos a tener una oración. Padre, Señor, muchas gracias. Señor, porque todavía tu gracia y tu misericordia se sigue extendiendo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y estás llamando a todo ser humano para que pueda en un tiempo como este, Señor, encontrar esperanza, encontrar, Señor, la paz que solo, Señor, tú puedes dar, y especialmente a través del estudio y de la predicación del libro de los libros, la Biblia, Señor. Libro de inspiración divina que ha sido dejado al ser humano, no importando nacionalidad, raza, nación, para que, Señor, pueda estar en armonía con tus principios eternos y también, Señor, pueda cada ser humano entender de que hay un mensaje de salvación, el cual regaló el Dios eterno a través de su Hijo, para que en Él todos podamos tener esperanza y vida eterna, Señor. Por lo tanto, pedimos en esta hora que al abrir tu palabra, Señor, puedas despertar en nosotros, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, nuestra mente, nuestra conciencia, para que podamos, Señor, conocer tu voluntad expresa en este libro para este tiempo y que nos puedas ayudar para que podamos alcanzar la eternidad, Padre. Bendícenos en esta mañana, bendice a todos nuestros televidentes y oyentes y que la paz de Cristo, Señor, pueda estar en cada familia y en cada persona que quiere y lucha y trabaja, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos venido estudiando durante ya varios meses en los programas de los viernes muchas de las cosas que podemos estar haciendo, practicando, que si están equivocadas o si nos han engañado, nos pueden generar una sorpresa al final de nuestra vida. Y en esto no podemos equivocarnos. En programas anteriores hemos hablado de muchos temas interesantes, de los cuales posiblemente mucha gente está creyendo en esto y están creyendo en un engaño, en una mentira. El Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 4, que ha sido el versículo que hemos estado usando como el versículo, digamos, central, que es el que aborda la mayoría de temas en relación al engaño, a la mentira, a la falsedad y a las cosas que el ser humano está escuchando y viendo, dentro de las cuales hay muchas que no son ciertas. Debe el ser humano entender que tiene que tener muchísimo cuidado porque lo que está en juego es la estabilidad y seguridad de que al final de la historia todo ser humano debe, porque para eso vino Jesucristo, alcanzar la vida eterna. Y entonces Jesús en San Mateo 24:4 dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo se le conoce como el sermón profético del Señor Jesucristo. Si usted lee todo este capítulo, ¿verdad? Si usted no anda Biblia ahí donde está o no tiene, yo le invito para que apunte los versículos y los revise después en su casa. En San Mateo capítulo 24, el versículo número 5 y 11, nuevamente y reiteradamente Jesús insiste y repite casi las mismas palabras. 24:5 de San Mateo dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, son gente que usa la predicación de la palabra y predican en el nombre de Cristo, pero dice que a muchos engañarán. Y en el versículo número 11 de San Mateo 24, nuevamente Jesucristo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hemos mencionado en programas anteriores que la palabra muchos es abundante, numeroso, es la gran mayoría. Y esto es muy preocupante, porque si Jesús dice esto, hermanos, Jesús no está mintiendo.
Jesús dice la verdad y Él está hablando de lo que va a acontecer antes de su segunda venida. La gran mayoría, casi la totalidad de seres humanos se van a perder. Esto lo dejo como admonición para que si usted está escuchando, usted deba decirle al Señor, Señor, yo no quiero ser de esos muchos. Señor, yo no quiero estar en ese grupo que es casi la mayoría de los que están en el planeta. Por lo tanto, Señor, ayúdame para que me puedas dar el conocimiento de la verdad y de lo que es correcto para no estar dentro de este grupo. Y especialmente sabiendo que estoy asistiendo o estoy escuchando a pastores, predicadores o sacerdotes, y la gran pregunta, ¿cuántos de ellos me están enseñando correctamente la verdad? Porque Jesús está advirtiendo de falsos profetas que engañarían a muchos. En el versículo 11, falsos profetas, falsos predicadores, vamos a ver dentro de esto. La palabra engañar tiene tres connotaciones que a mí me llaman poderosamente la atención. La definición de la palabra engañar o lo que encierra esta palabra es dar a la mentira apariencia de verdad. Oiga qué interesante. Engañar es dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a otros a creer y tener por cierto lo que no es. La segunda definición. Inducir a otros a creer y a tener por cierto lo que no es. Y la tercera definición es cerrar los ojos a la verdad por ser más grato el error. Entonces, qué terrible, dar apariencia a la mentira como verdad. Tratar de inducir a otros a creer que lo que se le está enseñando, siendo una mentira, no es cierto. Y lo otro es los que cierran, o sea, cerrar los ojos a la verdad. No quiero escuchar la verdad, no quiero saber de la verdad, porque de ahí me es más grato el error. Entonces, esta palabra engaño encierra prácticamente todo un sermón que si nos detuviéramos en esta palabra nos sorprenderíamos, porque hay millones de seres humanos encerrados en estas tres definiciones. También otra definición que la da nada más con tres palabras, la palabra engañar es defraudar, mentir y seducir. Repito, defraudar, mentir y seducir. Eso es engañar. Qué interesante todo lo que lleva esta palabra. En el libro de Génesis, el capítulo 3, empezando nomás la historia del ser humano, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo número 3, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo número 3, versículo número 3, dice lo siguiente. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, Dios le dijo a Eva y a Adán que no podían tocar ese árbol. Pero la serpiente en el versículo 4 contestó, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí vemos donde el diablo usando la mentira, le está dando prácticamente una apariencia para quitar lo que era verdad. Y de hecho que el apóstol Pablo menciona a Timoteo y menciona en Corintios que Eva fue engañada. Entonces aquí la palabra engañar nuevamente enseña o nos da a entender bien claro, es prácticamente darle a la mentira una apariencia de verdad. Y lamentablemente nuestra hermana Eva, nuestra primera madre del planeta, fue engañada prácticamente por la serpiente, en este caso por Satanás. En el libro de Proverbios, capítulo número 1, empezando Proverbios, capítulo número 1, el versículo número 10, Proverbios 1:10, el proverbista dice lo siguiente, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Entonces, para que nosotros no podamos ser engañados, el proverbista aconseja, no hemos de consentirlo, pero la pregunta es,
¿cómo podemos saber o no ser engañados si no conocemos la verdad? Necesitamos conocer la verdad en todas las cosas para que no nos engañen. Y si no conocemos la verdad, posiblemente nos van a engañar. Y en este mundo donde estamos viviendo, lamentablemente, si algo ha descuidado el ser humano, es conocer la verdad y no ser engañado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia no solo encierra verdades espirituales que tienen que ver con la salvación, sino también tiene mucho conocimiento y mucha enseñanza en todo el contorno con lo que tiene que ver en la vida del ser humano. En todas las áreas, desde que usted se levanta hasta que se acuesta y en todo su diario vivir, tanto siendo niño, siendo joven, siendo adulto y siendo anciano. La Biblia reúne todos los requisitos para cuidar al ser humano para que no sea engañado. Pero si no estudiamos la Biblia, posiblemente nos pueden estar engañando en una, en dos o en muchísimas cosas, y qué triste sería que estuviéramos siendo engañados en todas las cosas. El libro de Malaquías tiene un versículo. Malaquías es prácticamente el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, nos menciona en el capítulo número 1, Malaquías 1, el versículo 14. Oiga qué interesante lo que menciona Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová a los ejércitos, y mi nombre es temible ante las naciones. Bueno, aquí habla de las ofrendas que se hacían. En el Antiguo Testamento recuerden que para poder resolver el problema del pecado, el ser humano tenía que sacrificar un animal en el santuario terrenal. Y siempre se pedía lo mejor y ojalá fuera un macho. Pero muchos de los que en aquel tiempo tenían grandes terrenos, mucho ganado, muchas ovejas, decían no tenían y llevaban lo peor. Entonces Dios dice aquí en Malaquías, maldito el que engaña. Vea qué interesante, maldito el que engaña. Yo quisiera como desviarme un momentito y decir en esta mañana en asuntos de lealtad entre matrimonios, entre novios y entre promesas. ¿Cuántas parejas viven engañando y siendo engañados? Hermano y hermana, en esta mañana la Biblia te dice, maldito el que engaña. Maldito es el que engaña. En el libro de Gálatas, capítulo número 1, Gálatas, Efesios, Gálatas, capítulo número 1, el versículo número 8, dice lo siguiente. Mas si aún nosotros, hablando el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué interesante, porque en asuntos espirituales, que es lo que estamos enfocando en esta mañana, la Biblia me dice a mí que quien engaña es maldito y se le conoce como anatema. Anatema es igual a ser maldito. Entonces, en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, la persona que engaña, que miente, que quiere darle a la mentira apariencia de verdad, que quiere inducir a hacer creer a otro, que tener por cierto lo que no es, o el que cierra los ojos a la verdad, está bajo maldición. Para Dios es un maldito. Qué delicado, porque así lo dice la Biblia y tenemos que ser claros porque no podemos maquillar la verdad. Es nuestro deber decir lo que la Biblia dice y lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque en este tiempo más que nunca yo quiero decir lo siguiente, hermano y hermana, amigo y amiga. Quiero decir lo siguiente, no puedes ir al médico con un dolor de muela y te van a dar un Alka-Seltzer, porque un Alka-Seltzer no te va a curar el dolor de muela. Necesitas una pastilla especial para que trate el dolor en la muela. Igualmente, en este tiempo no podemos ser predicadores de paños tibios. No podemos predicar para agradar a la gente. No podemos predicar para que el cheque llegue ahí mensualmente y quedarle bien a todo mundo. No. A Jesús se le conocía en el Evangelio según San Mateo como un hombre que predicaba la verdad, que no tenía temor de la apariencia de los hombres y se le conocía como un maestro que enseñaba todo lo que era la verdad.
Igualmente en este tiempo es la Biblia la que debe estar hablando al ser humano, a tu vida y a mi vida. Es su palabra, la palabra tiene que hablarnos bien claros. Entonces, para los que en la vida secular engañamos, estamos en serios problemas con Dios. Y en el ámbito religioso se usa la palabra anatema más categórico, más contundente, donde Dios se agrada. A Dios no le agrada para nada una persona que esté mintiendo o esté engañando. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 7, el Señor Jesús tuvo que enfrentar algo que posiblemente muchos de nosotros estamos enfrentando en este tiempo. San Juan, capítulo número 7, versículo del 45 al 52. Si usted tiene una Biblia en su mano, estos versículos, el 45 de San Juan, tiene un subtítulo que dice, nunca ha hablado hombre así. Y dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Porque habían mandado a traer a Jesús los alguaciles para detenerlo. Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Venían sorprendidos, asustados. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Qué interesante, los líderes religiosos de aquel tiempo le estaban diciendo a la autoridad política, digamos como podríamos decir la OIJ o la policía en este tiempo, ¿los engañó a ustedes también? Y ellos alegan en el versículo 48, los líderes religiosos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Entonces, vea qué interesante, ellos que enseñaban la mentira, que practicaban el engaño, tratan de inducir a la gente de que si la gran mayoría no creía lo que Jesús creía, no tenían por qué creerlo. ¿Por qué? Porque ni los líderes, ni los gobernantes, ni los dirigentes religiosos creían lo que Jesús creía y enseñaba. Entonces, por lo tanto, lo de Jesús era un engaño. Y no es, estimado amigo y amiga y hermano y hermana, lo que sucede en este tiempo. Siempre los muchos, como dice Jesús, la gran mayoría son los que lamentablemente la gente sigue y cree en ellos, la gran mayoría. Cuando se levantan unos pocos o uno por ahí, o un grupo pequeño, es cuando muchas veces decimos, ¿cómo usted va a creer en lo que enseña ese hombre o ese grupo o esa persona? Jamás. Vea la gran mayoría, no se meta con ellos, no ande con ellos, no camine, no crea, no los escuche, no los escuche. Pero vea qué interesante, en ese relato, en San Juan 7, del 45 al 52, en esa conversación se levantó Nicodemo. Nicodemo fue el que con José de Arimatea recogió el cuerpo de Jesús. Le dijo Nicodemo, el que vino él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nuevamente ellos argumentan a la gran mayoría a lo que los sistemas habían establecido en aquel tiempo, e increpan también a Nicodemo diciéndole, tú también lo apoyas, eres también Galileo. ¿No has visto que ahí en ese lugar no ha nacido nada bueno? Entonces ellos se habían hecho como guardianes de la verdad, pero con la verdad que estaban enseñando y viendo, estaban engañando a la gente. Y hermanos, es la historia que se repite ahora. El Antiguo Testamento nos menciona el profeta Moisés, donde nos dice, no sigas a los muchos para no hacer mal. Entonces la pregunta es, ¿quién está engañando a quién en este tiempo? Y la pregunta es todavía más, ¿me estarán engañando a mí? ¿Estaré creyendo en mentiras, en engaños? Bueno, durante este programa vamos a tratar de resolver eso. Romanos capítulo 3, versículo del 13 al 14, Romanos 3, del 13 al 14, nos menciona el apóstol Pablo. Ahí vea qué interesante. Dice Romanos 3, versículo 13 y 14, hablando sobre esta gente, caso de los dirigentes en ese tiempo. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
Vea todo lo que puede haber en voz de un dirigente, de un sacerdote o de un pastor, de un profeta, de un apóstol, que se dicen llamar en este tiempo, que creyendo que pueda estar enseñando la verdad, la Biblia menciona que lo que puede estar haciendo es trayendo maldición, llenando de veneno, y con su boca, con su lengua, está engañando al ser humano. Lamentablemente son muchísimas las noticias que ya circundan en nuestro mundo sobre barbaridades, no solo en los sistemas, y quiero ser claro porque eso usted lo puede encontrar en La Nación, en el periódico, en los medios de comunicación, en la situación del Vaticano en Roma, la situación de muchísimos pastores de iglesias evangélicas, donde ha habido corrupción, fraude, problemas sexuales de todo tipo. Estamos viviendo un tiempo donde los sistemas religiosos, lamentablemente, hermano y hermana, tienes que entender esto, se han llenado de corrupción. Hay mucha gente corrupta introducida en los sistemas religiosos, lamentablemente. 1 Corintios, capítulo número 3, versículo 18. Nuevamente el apóstol Pablo nos menciona aquí en 1 Corintios 3, 18. Y te dice a ti en esta mañana, y me lo digo para mí mismo, dice 1 Corintios 3, 18, nadie se engañe a sí mismo. Nadie es nadie, eso me incluye a mí, te incluye a ti. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces tenemos que darnos cuenta y entender que mucho cuidado, porque si creemos que lo que conocemos es totalmente la verdad en su totalidad, estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios en la Escritura se van enseñando y se van conociendo conforme se van poniendo en práctica. Y si no has sido un asiduo estudiante de la Escritura, puede hacer que muchísimas cosas de las que estás creyendo o estás practicando no están a la luz de la Biblia. Entonces, Dios te dice aquí en el libro de Romanos, 1 Corintios 3, 18, nadie se engañe a sí mismo, nadie se engañe a sí mismos. El libro de Efesios, el capítulo número 4, el versículo número 14, Efesios 4, 14, nos dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier tipo de viento de doctrina. La semana pasada hablamos de doctrinas, el tema de las doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Dios nos advierte en su palabra que no seamos niños y que no permitamos que nos engañen y que seamos fluctuantes y que las doctrinas que constantemente aparecen, nuevas, grupos, predicaciones, no sean un viento para nosotros. Cuando se llama viento de doctrina es cuando esas doctrinas no están fundamentadas en la manera correcta a la luz de la palabra de Dios. Eso está en Efesios 4:14. Puedes apuntar ahí, estás anotando porque no lo vamos a leer. Efesios 5:6, Colosenses 2, versículo 4 y 8. Colosenses 2, versículo 4 y 8. Leemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mucho cuidado, porque aquí el semáforo que está en verde se te pone en ámbar preventivo en esta mañana para tirar luz roja. Dice el versículo número 13 de 2 Timoteo 3:13, del capítulo 3 de 2 Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, esto va en aumento cada día. Estamos viviendo en un tiempo de mucha lucha religiosa por tratar de descubrir dónde y quién tiene la verdad a la luz de la Biblia. Estamos en un tiempo muy hostil donde al ser humano se le está complicando llegar a conocer los verdaderos principios que rigen al ser humano física, espiritual y mentalmente. Vamos a continuar, mientras tanto vamos a escuchar un himno especial y seguimos con el tema en esta mañana. Manténgase en sintonía.
corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Me cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Qué hermoso himno ese. Queremos recordarles, y gracias por sintonía, amigo y amiga, hermano y hermana, en esta mañana, que somos el remanente adventista CR para la honra y gloria del Señor. Estamos aquí en Radio Costa Rica, frecuencia 9:30 AM, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, con temas muy interesantes. Los lunes con nuestra hermana Mari de familia. Los martes nuestro hermano Arturo con profecías, Carlos y Arturo en profecías de Daniel Apocalipsis, interesantísimos los temas y muy actuales. Los miércoles nuestro hermano Freddy, esta semana nuestro hermano Freddy nos sigue hablando de la Navidad como una fiesta pagana y que tiene raíces en Babilonia desde atrás, y que como cristianos en este tiempo, todo cristiano no debe de involucrarse en este tiempo, en esta fiesta pagana. El cristiano debe marcar diferencia en su vida. Los jueves el hermano Will con temas para la iglesia, y los viernes su servidor Alfredo Garita. Mi teléfono es 88 54 54 64. Y recordarles que puede usted ver los temas todos los lunes, todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica 9:30 AM, y en las noches de 8 a 9 en Canal 54. Y el fin de semana estaremos manteniendo la programación variada, diferentes horarios con diferentes temas, para que usted se mantenga en esta su frecuencia amiga en Radio Costa Rica 9:30 AM también los fines de semana. Y también recordarles que nuestro nombre, Remanente Adventista CR, usted puede en YouTube con este nombre ir a Facebook, y ahí va a encontrar la cantidad de temas que ya gracias a Dios nos ha permitido tener en vivo por sus ayudas, sus diezmos, sus ofrendas, y también por los hermanos que colaboran en este ministerio. Andy, que aquí también en cabina con Jonathan nos ayuda, y también con su sintonía. Pues gracias a Dios tenemos ya cualquier cantidad de temas donde usted puede conocer la verdad para este tiempo. Queremos y estamos trabajando para predicar la verdad en este tiempo. Nuevamente saludos a todos, y vamos a continuar con el tema en esta mañana, recordándoles también que mañana les invitamos para que nos acompañen ahí a la iglesia adventista La Verdad Presente, que queda en Coronado de la Bomba El Trapiche, 400 Norte, 200 Este, Complejo Las Huacas. Si usted se pierde, le voy a dar mi teléfono nuevamente, 88 54 54 64.
Alfredo Garita para servirle. Y tenemos para consultas y oración también el teléfono 8314-7619 que está disponible los 7 días de la semana y las 24 horas de los 7 días. También esta mañana quisiéramos decirle que, para continuar con el tema, si usted llega mañana le vamos a regalar un libro que se titula La historia documentada del cristianismo. Es un libro interesantísimo de historia, de hecho que al final creo que nos va a alcanzar el tiempo para leer 2 citas en esta mañana para que usted conozca la verdad que Dios tiene para este tiempo. Muy bien, hay 3 versículos que quisiéramos importantísimos que usted pueda anotar, trate de anotarlos porque usted los va a ocupar. 1 Juan 2:26, ya al final de la Biblia, llegando a Apocalipsis, Dios a través del apóstol Juan dice, os he escrito todo lo que atrás se dijo, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre los que engañan. O sea, hay muchísima evidencia material de todo tipo para que usted pueda conocer cuando un pastor, un sacerdote, le está diciendo una verdad o una mentira. Hay mucho material, detalles y formas, sistemas, doctrinas, enseñanzas que son descubiertas a la luz de la Biblia. El tiempo a mí no me alcanza, pero déjeme decirle que hay mucho indicio, mucha información para que usted no sea engañado. Apocalipsis 12:9 es el otro versículo. Apocalipsis 19, que en quien fue arrojado a la tierra fue Satanás, que engaña al mundo entero. Escuche, Satanás engaña al mundo entero. Él es un engañador. Por lo tanto, él ha levantado prácticamente muchas enseñanzas, doctrinas y formas de vivir en el mundo, en muchísimas áreas, para engañar al ser humano. Por eso es importante que usted esté escuchando los programas aquí de lunes a viernes para que le podamos ayudar y nos ayudemos nosotros mismos a descubrir cómo Satanás ha tratado y sigue engañando al ser humano. También el otro versículo que es importante, Daniel 8:25. Daniel 8:25 menciona que hay un poder, hay un sistema que es el que está mencionando el hermano Arturo y Carlos los martes, un sistema que se ha levantado, que va creciendo y va haciéndose grande a través del engaño. Y este es el sistema católico, apostólico y romano. Es el que ha engañado al mundo entero y se le conoce en Apocalipsis 17 como la gran ramera, y también tiene sus hijas todas las iglesias que se atienen a sus doctrinas. El engaño es parte de la maestría de este sistema. La Biblia lo enseña y nos advierte que mucho cuidado. Hasta aquí podemos decir en esta mañana, la Biblia nos enseña cuidado con el engaño. La Biblia condena tanto al que engaña como al que se dejan engañar. Santiago, capítulo 1, el apóstol Santiago, en el capítulo número 1, los versículos 22 y 26 nos dicen los siguientes. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice que el que es oidor de la palabra y no oidor de ella es como el hombre que ve su rostro en el espejo. Versículo 24, se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este singular será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Por qué leo estos versículos? Porque en el ámbito religioso, usted escucha, en el cristianismo se menciona mucho es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece, no creo que esto es así, yo no creo que Dios piense así, yo no lo miro así. O sea, hay mucha forma de tomar decisiones el ser humano, y especialmente en el mundo religioso. El Hijo de Dios dice aquí en el libro de Santiago, bien claro en el versículo, que el oidor debe ser hacedor de la palabra. En el caso de Jesús, ustedes conocen la historia de Jesucristo, allá cuando en San Mateo 4 el diablo le tentó. Ustedes ven que en San Mateo 4, versículo 4, 7 y 10, Jesús usó una frase muy
clara y contundente. Dijo, escrito está. Escrito está. Siempre habló con escrito está. Él dijo, ¿qué habéis oído? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dicen las escrituras? Él siempre llevó prácticamente al ser humano a la escritura. En segunda de Pedro, capítulo 2, es más, yo le invito para que usted lea en segunda de Pedro detenidamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, todo este capítulo. Porque es un capítulo que prácticamente nos está advirtiendo sobre todas las cosas que prácticamente se están dando en este tiempo. Voy a leer el versículo número 17. Dice, ya resumiendo el capítulo 2, hablando de la gente que engaña, los dirigentes religiosos, tanto sacerdotes como pastores, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Aquí menciona muy interesante esta palabrita disolución. Y la palabra disolución es acción y efecto de disolver, licencioso. Entonces se hacen profesionales, se hacen maestros prácticamente tergiversando, torciendo, engañando a las personas, usando la Biblia para que la Biblia diga lo que no debe de decir. En cuanto a temas, por ejemplo, digamos, dentro de todo lo que menciona todo el capítulo de 2 de Pedro, por ejemplo, los temas de las normas cristianas en la comida, en la bebida, en el alimento, en nuestra vida, como testimonio, prácticamente estos temas son tabú, prácticamente en la mayoría de iglesias en este tiempo. Es casi prohibido hablar de esto. ¿Por qué? Porque nadie lo está, la mayoría de gente no lo está viendo, no lo está predicando. Entonces, esas verdades de la Biblia están como ocultas, son pocos y nadie se atreve a escribir sobre estos temas. Muy superficialmente, no solo en algunas ocasiones cuando les toca hablar de algún versículo, lo tergiversan o lo omiten, guardan silencio en relación a eso. Y ni hay que hablar de lo que son profecías como Daniel y Apocalipsis. Lamentablemente en el mundo religioso, los libros de Daniel y Apocalipsis, sin contar algunos detalles de algunos otros libros, prácticamente son como un tabú para la mayoría, esto casi para la totalidad del ser humano. Cuando, hermanos y hermanas, si hay un libro que tiene que ser estudiado en este tiempo, es Apocalipsis. Y para entender Apocalipsis necesitas también estudiar a Daniel. Te pregunto en esta mañana, ¿quién te está enseñando esto? ¿O qué te están enseñando? ¿Te están engañando con una verdad que no es presente para este tiempo? ¿Has pensado en eso? ¿Qué es lo que escuchas diariamente en tu iglesia? ¿Qué es lo que te están enseñando? Cuando el tema que tiene que estar sobre la mesa es la segunda venida de Cristo. Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Y por eso estamos usando San Mateo capítulo 24 como el tema central de los temas que tenemos aquí los viernes, para que te des cuenta, hermano y hermana, amiga y amigo, que prácticamente puede ser que te estén engañando, enseñándote lo que no es verdad para este tiempo. Que pueda que sea importante, pero no es lo que hemos de estar enseñando. Te lo pongo así rápidamente, es como ver a Noé construyendo un arca y hablando sobre prosperidad y dinero en aquel tiempo, cuando ya venía un diluvio sobre la tierra. Totalmente ilógico. Totalmente ilógico. Y así podríamos mencionar muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué estás aprendiendo? Segunda Timoteo, capítulo número 3. Segunda Timoteo, capítulo número 3, versículo 14, 15, 16, dice la palabra de Dios. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, toda persona debe de estar clara y segura de quién aprendió y qué fue lo que aprendió. Y si aprendió lo correcto, tiene que persistir en eso. Versículo 15, en el caso de Timoteo, que había sido criado prácticamente en un hogar cristiano, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Mucho cuidado con los que dicen que ya el Antiguo Testamento no, sino solo el Nuevo. Que has aprendido las sagradas escrituras, toda la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer de Dios, le agrego mujer porque esto es para todos, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia dice que la escritura en la vida del ser humano le ayuda a alcanzar la perfección, a ser perfecto. Jesús dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, versículo 48. Perfecto debe de llegar, debe ser la meta de un hombre y una mujer en Cristo Jesús a través del conocimiento de la Escritura. No puede haber perfección para el que no estudia y conoce la Escritura. Y aquí lamentablemente tengo que decir que hay dos grupos. Esto que estamos diciendo aquí, no es para aquella persona que no estudia la Biblia, que no está interesado en conocer el contenido de este libro. Esto de la perfección es para los que decimos que asistimos regularmente a una iglesia y decimos somos cristianos y en esta iglesia creo que tengo la verdad. Dios dice que debemos de buscar la perfección. ¿Y por qué perfección? Porque usted conoce Génesis 6:9 y Job 1:1. Dios llama a Noé y a Job hombres perfectos, hombres que alcanzaron la perfección. El apóstol Pablo menciona, no es que lo haya alcanzado, pero sigo el blanco. Pablo buscaba la perfección. Pablo decía que él buscaba la perfección y que sabía que se podía alcanzar. En muchos versículos, hermano y hermana, del Nuevo Testamento, Dios nos llama, nos motiva para que nosotros podamos ir alcanzando la salvación en una forma perfecta en todo nuestro diario vivir. La perfección es parte de la vida cristiana y es necesario especialmente para que la perfección se dé a través del conocimiento de todas las escrituras. De ahí que el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 22 y 23 y 24 dice lo siguiente, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Absteneos de toda especie de mal. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note el tópico, note el tema, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, te hago la pregunta en esta mañana, ¿cuántos de nosotros prácticamente estamos buscando la perfección? Estamos tratando de conocer la voluntad de Dios para este tiempo. Estamos interesados en saber las verdades que contiene la Biblia. Hay un libro que mencioné hace más o menos unos 20 minutos que fue La historia documentada del cristianismo. Lo tengo aquí en mi mano. Se ha escrito en varias versiones con diferentes nombres, pero es el mismo libro. Yo lo tengo aquí con el nombre de La Gran Controversia. Es la historia documentada del cristianismo. Es un libro que toda persona católica, evangélica, no cristiana debiera de tenerlo y debiera leerlo. Porque aquí hay muchas cosas que están escritas en este libro que prácticamente están casi ocultas para muchísimas personas. Y quiero leer en un capítulo que se llama Las acechanzas del diablo, cómo Satanás trabaja para engañar al ser humano. En la página 629, un importante párrafo de esto que nos ayuda para que nos demos cuenta lo que Dios no solo había advertido a través de la Biblia, sino también a través de la historia. Página 629 dice lo siguiente: los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que gozan. Estas personas degradan sus facultades intelectuales para servir a sus deseos carnales. Demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras, con contrición y pidiendo ardientemente a Dios que los guíe.
no tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres, y al rechazar la verdad, porque entraña una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que consideran como verdad religiosa. Los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables, y alguno que mire con horror cierto engaño aceptará gustosamente otro. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, declara: por esto Dios les envía la eficaz operación de Rosh. Por eso las acechanzas del enemigo se titula este capítulo. Dice, por eso, dice Dios, dice el versículo, les envía la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen a la injusticia. Eso lo puedes buscar en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 al 12. En vista de semejante advertencia, escuche lo que dice aquí: nos incumbe ponernos en guardia con respecto a las doctrinas que recibimos. Nos conviene ponernos en guardia con respecto a las doctrinas que recibimos. Y de hecho, déjeme mencionarle que este libro prácticamente ha sido vendido por millones y regalado por millones en todo el planeta, en diferentes idiomas, más de 50 idiomas. Es un libro importantísimo que usted debe tener. Leo una cita más, porque el tiempo se nos está yendo. Dice: a pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerta de los puntos de su fe. Otra razón que el hecho de que así le enseñaron sus directores espirituales, sacerdotes y pastores. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los pastores y los ministros dicen. ¿Pero son acaso infalibles los padres y los ministros, sacerdotes? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas? Oiga, ¿cómo puede usted confiar su alma a la dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos son los que, faltos de valor moral, para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos y dirigentes religiosos, y debido a su aversión, a su pereza, a su vagabundería, quiero ser claro en esto, para estudiar por sí mismos, se están enredando más y más en las cadenas del error. Ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia y sienten que el poder del Espíritu Santo confirma su proclamación, y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. Por muy convencidos que estén, la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los ministros y sacerdotes, y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y perjuicios de otra persona. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, Jesús le dijo lo siguiente, lo remitió a las Sagradas Escrituras y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige al hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los dirigentes religiosos dicen que es justo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra propia cuenta las Santas Escrituras.
por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto le debe de servir como fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. El primero y más alto deber de toda criatura racional es de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en su luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debemos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Apreciado hermano y hermana, Dios te ha dejado un mapa, una guía infalible, la Biblia, la palabra de Dios, para que ahí encuentres el camino al cielo. Ten mucho cuidado con lo que estás escuchando y lo que estás creyendo, porque si te están engañando y estás siendo engañado, finalmente no entraremos al reino de los cielos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Jesús encontramos el camino a la eternidad. Sigamos sus pisadas a través de la Biblia, de las Escrituras y de las inmortales enseñanzas de los 4 evangelios y de las epístolas del apóstol Pablo, de un libro tan hermoso como Apocalipsis, el libro de Daniel y toda la historia de la creación de los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento. Somos el Remanente Adventista CR. Nos puede localizar en YouTube y te invitamos para que mañana, que es Día del Señor, sábado en toda la Escritura, puedes asistir a una iglesia adventista en cualquier parte donde te encuentres para buscar la verdad y recordar que el sábado es el 4º mandamiento de la santa y bendita ley de Dios. Cuídate mucho, que Dios te guarde y mantente en sintonía de Radio Costa Rica 930 AM y de Canal 54. Dios les bendiga y cuídense mucho durante el fin de semana. Aleluya, venciendo bien.